Bueno, buen día para todos. Una vez más estamos acá reunidos todos alrededor de esta mesa en la cual nos proponemos orar, meditar un momentico en la palabra de Dios. Como digo siempre, todos los días, abrir nuestro corazón para que Dios escriba allí el mensaje del día. Doy la bienvenida a todos quienes se están conectando a través de la plataforma de TikTok. Algunos ya nos conocen y nos apoyan con su presencia en esta mañana. Gracias a todos mis hermanos que están conmigo en la plataforma de Meet. Les decía hace un momento que la meditación de hoy le he puesto un nombre muy particular. Se llama Orígenes. Y tengo dos textos en paralelo que quiero compartir con ustedes del libro de los Hechos de los Apóstoles. El primero está en el capítulo 11, en el versículo 26, que dice lo siguiente. Ah, permítanme. Estoy en Hechos. Permítanme un momentico que estaba en otro lado. Mi separador bíblico. Estaba leyendo otra cosa adicional y entonces cometí el error de dejar el separador allí. Bueno, dice así. Ah, habla de la iglesia de Antioquía y concretamente el versículo 26 habla y que cuando Bernabé encontró a Pablo, lo estaba buscando. Voy a leer desde el 23. Dice así, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes. Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bueno, está aquí hablando de una experiencia de Bernabé y Pablo, cuando Bernabé compartió el evangelio allá en la ciudad de Antioquía y fue a buscar a Pablo y lo invitó a visitar esta semilla, esta iglesia que estaban haciendo allá en Antioquía, y Pablo con mucho gusto fue, lo acompañó y estuvieron allí por un año. Y fue allí en Antioquía donde por primera vez a los discípulos, perdón, se les llamó cristianos. Pero hay un texto más adelante en el capítulo 24, en el versículo 5, habla de la forma en que Pablo fue acusado y fue presentado incluso ante Félix. Y dice lo siguiente, el capítulo 24 inicia así: 5 días más tarde, el sumo sacerdote Ananías descendió con algunos ancianos y con un abogado llamado Tértulo y presentaron al gobernador sus cargos contra Pablo. Después que llamaron a Pablo, Tértulo comenzó a acusarlo diciendo al gobernador: ya que por ti hemos obtenido mucha paz y que por providencia tuya se han llevado a cabo reformas a favor de la nación, nosotros por todos los medios y en todas partes reconocemos esto con profunda gratitud, oh excelentísimo Félix. Pero para no importunarte más, te suplico que con tu habitual bondad nos concedas una breve audiencia, pues hemos descubierto que este hombre, o sea, Pablo, es verdaderamente una plaga y que provoca disensiones entre todos los judíos. Doy gracias a Dios por la calidad de mi Biblia, pero se me pegan las hojitas. Entre todos los judíos en el mundo entero,
y es líder de la secta de los nazarenos. Hasta trató de profanar el templo. Entonces lo arrestamos y quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley. Ok. Tenemos dos detalles. Primero, se nos dice que a los cristianos por primera vez se les llamó, perdón, a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Y aquí, más adelante, vemos cómo los judíos están llamando a los cristianos de un nombre bien particular. Se les conocía como los nazarenos. Y ese contraste es interesante. En el contexto de la predicación a los no judíos, se les empezó a llamar a los discípulos, discípulos cristianos, porque para ellos el evangelio de Cristo era nuevo. Ellos no tenían ninguna otra manera de referirse a los seguidores de Jesús, toda vez que tampoco conocieron a Jesús y sus orígenes. Pero los judíos no tenían la misma percepción. Los judíos llamaron a los discípulos, los conocían como una secta y les decían los nazarenos, perdón. ¿Por qué les decían nazarenos? Pues porque Jesús no nació en Nazaret, él nació en Belén y todos recordamos que tuvo que huir de allí para el censo y luego tuvo que quedarse escondido allí por un tiempo especial, porque resulta que Herodes lo estaba buscando para asesinarlo. Así que cuando ya Herodes muere, José trae su familia de nuevo hacia, mm, hacia Belén, pero Belén no era una ciudad segura porque estaba gobernada por el hijo de Herodes. Entonces el Espíritu Santo le dijo a José, no llegues hasta allá todavía, quédate un tiempo alejado. Y entonces resulta que Nazaret es una pequeña población que queda un poco alejada de una región llamada Galilea. Los galileos eran una comunidad muy rural de campesinos, eh, donde ellos estaban lejos de todo centro de acontecimiento religioso, porque pues obviamente era, eh, este, no era, perdón, Jerusalén. Jerusalén era el centro de toda actividad religiosa y cultural. Era la ciudad más comercial, era el epicentro donde se desarrollaba toda la cultura judía de la época. Los galileos entonces eran conocidos como unas personas menos cultas, menos instruidos y menos refinados. Eran campesinos, así de sencillo. Eran personas muy humildes. No tenían acceso a la cultura, no eran personas adineradas, no tenían apellidos de renombre, ni tenían abolengos, ni títulos. Era gente bastante humilde. Y más aún los de Nazaret, porque pues si Galilea en general era vista así por los judíos, Nazaret era una aldeíta de Galilea. Así que era una aldea muy pequeña y para nada era importante, ni política, ni histórica, ni desde el punto de vista religioso. El Evangelio de Juan eh, hace una referencia a esta condición. Eh, en el capítulo primero, en el versículo 46, Natanael hace una pregunta y dice, ¿habrá algo bueno que salga de Nazaret? La verdad, para el pensamiento judío de la época de Nazaret no podían hacer nada bueno, ni los galileos eran vistos como personas importantes o de cierta relevancia, menos los nazarenos. Entonces dice así, ¿será que algo bueno podrá salir de Nazaret? Esta pequeña población tenía muy baja reputación, escasamente se conocía, por decirlo así. Era un lugar sin ninguna importancia, Nazaret.
Bueno, esto nos habla de que Jesús era una persona muy humilde, de un extracto muy común, para nada reconocido socialmente, ni culturalmente, ni históricamente. Era una persona inadvertida prácticamente. Algunos en otro aparte del Evangelio se preguntan, ¿este no es Jesús el hijo del carpintero que nació en Nazaret? ¿De dónde acá tiene tanta sabiduría? ¿De dónde acá tiene tanta educación? Pues sí, él fue hijo de un carpintero. Él no encajaba con la idea de un Mesías que para las personas cultas y de mayor comprensión de las escrituras del Antiguo Testamento, el Mesías era la imagen de un redentor que iba a sacar a los judíos de la dominación de Roma. Así que para la emancipación de los judíos, ellos esperaban un Mesías que obviamente lo conceptuaban en otras categorías. Era un hombre fuerte, un hombre quizá de una familia poderosa, un guerrero, una persona muy culta que podía liderar ese proceso de libertad del pueblo judío. Bueno, para nada era la idea para ellos que el Mesías fuera un hombre humilde, Galileo, ya eso no era tan bueno, y peor ser de Nazaret. Como les digo, como les dije, perdón, hace un segundo, alguien preguntó, ¿será que de Nazaret puede salir algo bueno? Y otro por allá se preguntaba, ¿este no es Jesús, el hijo de José el carpintero? ¿De dónde acá? Con esta sabiduría, con esta forma de hablar. Los seguidores de Jesús entonces fueron conocidos entre los judíos como nazarenos. Nazaret entonces es el lugar donde creció Jesús. Y fue el Espíritu Santo el que le dijo en un sueño a José, no llegues hasta Jerusalén todavía, quédate en Nazaret, quédate alejado de allí. Así que el lugar donde creció y se desarrolló la infancia de Jesús estaba enmarcado en el plan perfecto de Dios. Bueno, podemos nosotros interpretar esto como que el plan de Dios para el desarrollo, para el crecimiento, para la formación inicial de Jesús era un lugar de humildad, un lugar sin preeminencia, un lugar alejado de toda vanidad de este mundo, sin ningún reconocimiento, un lugar donde simplemente él aprendió de su padre a desarrollar un trabajo digno, un lugar muy humilde. Y podemos pensar que Dios pudo perfectamente haber permitido, haber propiciado, perdón, que Jesús se desarrollara en su niñez en un lugar de más preeminencia, de más reconocimiento social, pero no fue así. El concepto de Nazaret, la idea de Nazaret como un lugar humilde, donde la familia de Jesús o la Sagrada Familia, como se conoce generalmente, pudo desarrollar en ese ambiente de humildad el propósito de Dios. Allí, en ese ambiente de humildad, de no reconocimiento social, en este lugar de reposo, tuvo lugar la educación primera del carácter de Jesús. No podía haber otro sitio diferente. Jesús debía ser enseñado, disciplinado, formado para servir a Dios. José y María sabían cuál era su destino.
Ellos sabían por la revelación del ángel cuál era el propósito de Dios en la vida de Jesús. Y aunque el niño tenía el Espíritu de Dios con él, como humano necesitaba ser formado, como humano necesitaba ser instruido en otras competencias que eran necesarias, como la obediencia, la humildad y otros tipos de cosas. Así que ser nazareno llegó a formar parte de la identidad esencial de Cristo para poder llevar a cabo su misión. Cuando ya fue adulto, él fue conocido como Nazareno, Jesús de Nazaret, el Nazareno. Este reconocimiento fue fundamental para poder él mostrarse en su carácter divino y llevar a cabo su visión divina. Ese reconocimiento de humildad en una sociedad judía que esperaba un Mesías en otras categorías, en otras condiciones, que miraba con desdén el origen humilde de Jesús, que no podían comprender cómo de Nazaret había salido algo bueno. Y aquí quiero hacer una pequeña, un pequeño paralelo, y es hablando simbólicamente de lo que esto significa en nuestra vida cristiana. Nacimos de nuevo. Dios nos dio una oportunidad como discípulos de Cristo para dejar lo que éramos atrás, para dejar nuestra vida de pecado atrás, y nos invita a nacer de nuevo, pero a nacer de nuevo en esa ciudad de Dios donde la humildad y el no reconocimiento social son imperativos para formar nuestro carácter cristiano. Cuando reconocemos la obra de Cristo en la cruz, nacemos de nuevo, según lo que él enseñó a Nicodemo. Es necesario que el hombre nazca de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y ahora lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Somos bebés espirituales cuando nacemos en Cristo Jesús. Y necesitamos en la familia de Dios, que es la iglesia, la comunidad de los santos, empezar a ser formados en nuestro carácter. Es el Espíritu Santo quien empieza a formarnos de nuevo, a hacernos de nuevo. Pero es imposible que nosotros podamos recibir esta nueva educación, estos valores que corresponden a este carácter cristiano que Dios nos da, si no nacemos, si no lo hacemos en la ciudad de la humildad, en ese que yo llamo, en este caso, el Nazaret espiritual. Muchos de nosotros queremos ser formados por Dios, queremos ser enseñados por Dios, y continuamos aferrados a nuestro orgullo. Muchos hacen más importante conocer las escrituras, ser doctores en Sagrada Escritura, ser, qué sé yo, cualquier cantidad de títulos y pergaminos que puede otorgar la formación teológica. O yo pertenezco a la iglesia tal, y entonces usted encuentra en las ciudades que los de mejor posición económica se reúnen en cierta iglesia, los más humildes se reúnen en otra iglesia, y los cristianos que están reuniéndose en los pueblos alejados, en las veredas, en las aldeas como Jesús le tocó vivir allá en Nazaret, no son vistos como cristianos importantes. Son simplemente aleluyas. Quizás son vistos como personas alienadas. Se les dice aleluyas porque pues simplemente se les conoce esa forma de hablar, esa forma eh, rudimentaria, digamos, de referirse a Dios. Tienen una fe sencilla. Ellos creen simplemente en la palabra de Dios.
Ellos no necesitan un discurso muy filosófico ni una elaboración teológica demasiado estructurada para poder comprender el sacrificio de la cruz. Ellos creen como niños de una manera inocente la literalidad de la escritura. Desde allí están siendo formados. Y desde allí también el Espíritu Santo les está enseñando lo elemental: no mentir, no dar falso testimonio, no matar, honrar al prójimo, amar a Dios como a sí mismo. Esas pequeñas cosas que son importantes en el carácter cristiano. El Espíritu Santo trata de enseñarlas tanto en la élite, en estas iglesias de élite, como en las iglesias más humildes. Dejo a la conciencia de ustedes cuál de las dos esferas aprende más rápido. Aquellos que están en un ambiente impregnado por el rol social, por la importancia de la iglesia en el componente, en el tejido social, aquellos que están viviendo más del reconocimiento humano por su sabiduría, por su postura, por su rango dentro de la iglesia, o aquellos que humildemente están recibiendo una palabra de consuelo, una palabra de amor. ¿Quién sirve con mayor agrado al prójimo? Es muy común ver en estas iglesias que no son de élite, cuando organizan sus convenciones y con mucho esfuerzo cada año dicen: hoy este año la convención va a ser en Bogotá, en qué sé yo, en Cali. Cómo eso lo organizan con tiempo y cómo ellos se hospedan en sus casas, cómo las familias se preparan para recibir los huéspedes, los hermanos que vienen de Cúcuta, los hermanos que vienen de Ecuador, que vienen de Manizales, que vienen de Venezuela, de otros lugares. Así nunca se ven esas cosas entre las iglesias que tienen un rango social más alto. Yo no estoy diciendo que es mejor una cosa que otra, solamente estoy llamando la atención para que evaluemos el contexto de humildad en el cual Dios pretende formar nuestro carácter. Si hay disposición de parte nuestra, no hay problema. Pablo era un hombre que nos muestra el contraste a esto que estoy tratando de enseñar. Pablo era reconocido como una persona culta. Fue formado a los pies de un maestro judío muy reconocido llamado Gamaliel. Pablo era una persona que socialmente era reconocido tanto en la esfera romana, porque era romano por nacimiento y judío por ascendencia. Era un hombre realmente letrado. En alguna oportunidad alguien le dice: Pablo, las muchas letras te están enloqueciendo. Sin embargo, la disposición de Pablo para ser formado en ese carácter cristiano, en ese carácter de Cristo Jesús en su corazón, fue determinante. Este hombre llegó a formar el 80% de toda la doctrina cristiana en el Nuevo Testamento. O sea que Dios no está seleccionando a aquellas personas de origen humilde para usarlos más que a aquellas otras personas que no lo tienen. Aquí lo que quiero decir con todo esto es: ¿dónde está ese lugar de origen? ¿Dónde te están formando? ¿Cuáles influencias externas hacen que a ti te reconozca la sociedad como nazareno o como cristiano? Hay personas que viven orgullosos y se presentan como cristianos, y eso es una etiqueta ya muy poco usada, pero unos años atrás los cristianos cometían el error de presentarse socialmente como cristianos para dar a entender que ellos sí son íntegros, que ellos sí eran justos, que ellos sí eran unas personas
que sabían amar, que tenían otro criterio de justicia diferente. Y en la práctica, el mal testimonio de muchos llevó a hacer que, por el contrario, presentarse como un cristiano presente o despierte dudas y sospechas, porque de entrada la gente está pensando, uy, ya este vino aquí a presentarse de una manera muy particular, así que esperemos a ver que no nos vaya a defraudar como los otros. Ser cristiano para muchos era o sigue o continúa siendo sinónimo de orgullo espiritual, sinónimo de una secta o de un segmento social que se relaciona mejor con Dios que otros. ¿Dónde estamos o con qué elementos estamos nosotros formándonos desde nuestra niñez espiritual? ¿En qué ambiente? ¿En un ambiente humilde como Nazaret o en un ambiente lleno de prejuicios, de egos, por la formación social, por la posición económica, por el apellido? ¿Cuándo será el día que podamos ver en las iglesias, en las ciudades, perdón, tanto las iglesias de élite como las iglesias humildes, reunidos en un solo espíritu, hospedándose mutuamente? ¿Cuándo será que podemos ver obras sociales que se lleven a cabo entre el liderazgo de las iglesias humildes y las iglesias de élite? ¿Cuándo será que se acaba en el pueblo de Dios esa segmentación social, cultural y de personas? ¿Cuándo será que la iglesia adopta la cultura del reino de los cielos, la humildad del carácter de Cristo? ¿Cuándo será que podamos reconocer como un excelente pastor, un excelente pastor a través de los mensajes que pueda dar desde la humildad de su conocimiento, un pastor rural y no un pastor reconocido, que generalmente llegan a ser abusivos? Para no mencionar nombres en este momento, ¿cuántos pastores están en la opulencia, pagando medios de comunicación costosísimos? ¿Cuántos mensajes tan elementales y sencillos, a veces tan sin fondo, sin contenido teológico, pero como los dice Julano de tal, como los dice el obispo Julano, como los dice su santidad? ¿Qué de nuevo hay en que el Papa esté haciendo hoy un llamado a la paz que no haya hecho un pastor o un siervo de Dios en una aldea humilde? La diferencia es que cuando lo dice el pastor en una aldea humilde no es un titular de prensa, cuando lo dice el Papa sí lo es. ¿Por qué razón? Las cosas más elementales, el mensaje más elemental del Evangelio, no lo reconocemos sino a través del filtro de la posición social, de la cultura o de la preeminencia de la persona que lo esté diciendo. Que hubiera sido de la evangelización a los no judíos si Pablo no se hubiera rebajado, entre comillas, rebajado a su contexto social, económico y político? Si Pablo no se hubiese humillado a sí mismo, no hubiera renunciado a su propia esencia reconocida por este mundo y hubiese adoptado la esencia del evangelio en él, usted y yo no seríamos cristianos, porque no somos judíos. Dejo este pensamiento en la mente de todos ustedes para que miremos en qué lugar está siendo formado
nuestro carácter cristiano. ¿Cómo se llama tu iglesia? ¿Se llama Nazaret o se llama el templo del Dios vivo, el ministerio fulano o el ministerio perano? ¿Tú eres discípulo de Cristo o eres discípulo de Cash Luna o eres discípulo de Maldonado o eres discípulo de no sé, de Gante Level, creo que se llama este pastor argentino? ¿De quién eres discípulo tú? ¿Tú eres miembro de una iglesia de élite o eres miembro de la iglesia del reino de los cielos? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que este mensaje que he tratado de ilustrar de una manera rústica, lo reconozco. Que este mensaje que no he tenido la intención de elaborarlo de una manera sofisticada, que este mensaje que simplemente brota de mi corazón para ser entendido o explicado en mis humildes palabras a quien pueda comprenderlo por la gracia de tu Espíritu, se quede en nuestro corazón, que podamos preguntarnos en este día dónde estamos siendo formados en nuestra niñez espiritual. Padre Santo, tanto tenemos que aprender del origen humilde de Jesús, que este lugar en el que Él creció y en el que Él fue formado para su ministerio, llamado Nazaret, ese lugar del cual nadie creía que podía salir algo bueno, estaba en el plan perfecto que tú tenías para la humanidad en la persona de Cristo. Tú tienes un plan con cada uno de nosotros. Igual que en Jesucristo, tú nos has dado a cada uno de nosotros un ministerio y te pedimos, Señor, que hoy nos llames a la reflexión. ¿Dónde estamos siendo formados? Quizá llevamos en estos sitios años y danos, Señor, la posibilidad de autoevaluarnos, de ejercer esa autocrítica en este momento y reconocer ante nuestros ojos si realmente hemos estado dando los frutos que nuestro ministerio exige después de tanto tiempo de haber sido llamados por ti a ser parte del reino de los cielos. Danos la fuerza necesaria para cambiar de lugar, Señor. Danos la humildad para poder entender que necesitamos de ti, que necesitamos escuchar tu palabra, libre de toda contaminación de prejuicios sociales, de rangos sociales. Padre Santo, perdona tu iglesia. Perdona, Señor, la falta de amor y de visión de tu iglesia, que lejos estamos de alcanzar la unidad por la que oraba Cristo Jesús en el capítulo 17 de San Juan. Hoy ponemos nuestro corazón delante de ti y te pedimos que nos ministres en esta área de nuestras vidas y que nos guíes a tomar las decisiones de fondo que necesitamos tomar para ser formados conforme a tu voluntad en el ministerio que tú esperas que desarrollemos en este mundo. Amén y amén. Dios les bendiga, un abrazo muy grande. Mañana, 7 de la mañana, los espero y que tengan un excelente día. Bendiciones.